buen día, buenas tardes para quienes están un poco más lejos, buenos días para quienes estamos por aquí por Sudamérica. Bienvenidos a este primer diálogo virtual del proyecto Espacios Revelados Lima. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y dar algunos alcances iniciales de lo que este proyecto busca generar en nuestra ciudad. Esta es una iniciativa que busca poner en relación el tema del arte, el patrimonio y la comunidad, y que surge desde la Fundación Siemens Stiftung en alianza con el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y el Goethe Institut en Perú. Y para compartir algunos alcances sobre este proyecto, y antes de dar paso a nuestros ponentes y a quienes les agradecemos su presencia el día de hoy, le voy a dar la palabra a Joachim Hesmayer, que es el director cultural de la Fundación Internacional Siemens Stiftung, que va a compartir algunas palabras iniciales que permitan comprender las ideas que están detrás de este proyecto. Joachim, ¿estás por ahí? Bienvenido, por favor. Gracias, Paloma, y gracias a todas las personas presentes en este espacio digital por tomarse el tiempo para este primer conversatorio. Quisiera darles una cálida bienvenida en nombre de la Fundación Internacional Siemens Stiftung, que ha dado el impulso en varios países a estos proyectos de ciudades, espacios revelados, changing places, que plantean preguntas. Son preguntas sobre la cultura de la convivencia en los espacios urbanos. ¿Cómo podemos juntos encontrar herramientas de comunicación entre los distintos sectores de la ciudad para activar espacios públicos y espacios abandonados en la ciudad y contribuir a que las dinámicas de la división y del clasismo no nos tomen todos los espacios? La propuesta del proyecto es justamente cambiar de lugar, cambiar la mirada, enfrentarse a una relación, también a una relación entre el arte, el patrimonio inmaterial, el material y la comunidad. El punto es que el arte permite una experiencia que crea atención para estos espacios y un estímulo para desarrollar otras percepciones, otras visiones para estos lugares en el sentido del bien común. Darles otras lógicas de cómo vivir estos espacios urbanos y cómo estar juntos en este mundo. Entonces, en ese sentido, creo que cambiar el lugar de la mirada es una de las cosas que desde el campo del arte podemos aportar. Bueno, hasta ahora en esta serie temática se han realizado proyectos en Buenos Aires, Argentina, en Santiago de Chile, en Bucaramanga, en Colombia y recién en Guadalajara, en México también. Pero en cada ciudad surgen proyectos propios muy diferentes, desarrollados desde el contexto local, aunque las preguntas nos afecten en todo el mundo, pero de maneras diferentes en cada ciudad. Aquí en Lima, Paloma Carpio, Sergio Lucera y Javier Vera Cubas forman el corazón del equipo. Gracias por su fantástico trabajo e investigación. Y gracias también al equipo de la Universidad del Pacífico, a Julio, Megumi, Valeria y también al Instituto Goethe Perú, a Ulrike Lourdes por su apoyo administrativo. Bueno, somos conscientes de que en tiempos de pandemia solo unas pocas personas pueden trabajar realmente en home office y que este conversatorio digital también es solo accesible para aquellas o aquellos que tienen una conexión, una computadora. Por eso me parece importante que utilicemos este espacio limitado digital para relacionar nuestras propias experiencias y preguntas con un futuro de convivencia social y cultural. Pues bueno, estoy muy contento de que podamos empezar con estos primeros diálogos de espacios revelados en Lima y me gustaría agradecer muchísimo a María José, Víctor, Pablo y Miguel
por su participación y sus contribuciones. Muchísimas gracias. Entonces, volvemos a ti, Paloma. Gracias, Joachim. Sí, bueno, efectivamente, la conceptualización y el diseño del proyecto en el Perú ha implicado la realización de una investigación a cargo del equipo local que Joachim ha mencionado, que está conformado por Sergio Yusera como director del Centro Cultural de la Pacífico, por Javier Vera, que es arquitecto, urbanista e investigador, también por mí, Paloma Carpio, que soy artista escénica y comunicadora. Bueno, siempre con el acompañamiento de Joachim, con el acompañamiento del Goethe Institut y ahora también con un equipo consultor de especialistas en distintas disciplinas y enfoques de la cultura y el desarrollo urbano que están permitiéndonos orientar este proyecto de modo adecuado, logrando que permita el diálogo entre distintas voces. Es por eso que también se están priorizando esos primeros espacios de intercambio virtual inicialmente, ¿no? Para definir el ámbito en el que este proyecto se va a realizar, ya pensando en el territorio de la ciudad de Lima, se hizo una primera investigación que cruzó variables asociadas a identificar la memoria, los aspectos del paisaje natural, las dinámicas sociales y culturales de distintas partes de nuestra ciudad, que de alguna forma sinteticen los desafíos para lograr convivir mejor, ¿no? Y que estos desafíos de la convivencia en nuestra ciudad encuentren en el arte un camino para expresarse, ¿no? Recogiendo justamente esa potencia y esas características de nuestros territorios, ¿no? Y vimos por la cantidad de contradicciones, de memoria, de relatos, de interacciones que genera el eje en torno al río Rímac, que ese era el espacio más significativo para tomar e invitar a una acción simbólica de cruzar los puentes que separan a Lima, tanto a nivel geográfico como también de los imaginarios que están detrás de los motivos por los cuales a veces no nos vinculamos. El arte también puede ser un espacio para acercarnos, como también para diferenciarnos, y el reto más bien es que este proyecto nos permita cruzar los puentes entre la creación artística contemporánea, entre la creación artística comunitaria y acercarnos en esos espacios de diálogo que a partir de esta circunstancia de la pandemia iniciamos este formato virtual y que empiezan con el tema de hoy, que es arte, territorio y espacios comunes, pero que van a tener otras 6 fechas donde se van a tocar el tema del rol del arte y la cultura en contextos de crisis, el de los mercados como espacios de producción, consumo y encuentro. El cuarto diálogo virtual va a ser sobre desigualdades urbanas y acceso a bienes comunes y públicos. El quinto sobre ciudades sostenibles. El sexto sobre, el quinto sobre ciudades inclusivas. El sexto sobre ciudades sostenibles. Y vamos a cerrar con un espacio de debate sobre arte y comunidad hacia la nueva convivencia social, ¿no? Ya para dar inicio al diálogo de hoy y a los invitados que tenemos previstos, que son especialistas que en breve voy a presentar, este primer diálogo, que es sobre arte, territorio y espacios comunes, propone miradas teóricas y prácticas que parten de comprender la calle como el escenario de las performances de la vida cotidiana y de expresión de identidades colectivas, buscando responder a cómo el arte puede resignificar esos espacios comunes, ¿no? Para de alguna forma alentar comportamientos ciudadanos que generen transformaciones urbanas y sociales. Entonces, como ya todos aquí saben, ya lo mencionó también Joachim, está con nosotros Víctor Vich, Pablo Vega Centeno, María José Cifuentes Miranda y Miguel Rubio Zapata. En breve voy a dar más información sobre ellos cuando les toque presentarse individualmente, y solo para tener clara la dinámica de este espacio de diálogo es que vamos a dividir en 3 pequeños bloques la estructura de la jornada. En un primer momento, nuestros ponentes van a dar una presentación de 10 minutos cada uno en el que van a desarrollar sus ideas principales en base al tema que nos convoca hoy, y luego vamos a tener un espacio de intercambio de ideas y de fortalecimiento de algunas de las principales
conclusiones o inquietudes que este espacio puede ir generando, para dar paso en un tercer bloque a las inquietudes, preguntas que estén siguiendo la transmisión puedan compartir a través de comentarios directamente en la página de la transmisión desde Espacios Revelados Lima. Así que desde ya, si tienen algunas inquietudes y preguntas que vayan a querer dirigir a nuestros invitados, invitadas el día de hoy, los alentamos a que lo hagan a través de los comentarios en la transmisión. Y bueno, ya para empezar, otra vez muchísimas gracias y bienvenidos. Vamos a darle la palabra a Víctor Bish, quien es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes. Es también autor de diversos libros muy valiosos para el debate de temas en relación a la cultura y la política en el Perú, como son Poéticas del Duelo, Ensayos sobre arte, memoria y violencia política, Desculturizar la cultura, la gestión cultural como forma de acción política, entre otros. Él también ha sido profesor invitado en distintas universidades en Estados Unidos, entre ellas Harvard, Berkeley y Madison. Y en el año 2010 gana la beca Guggenheim y, bueno, también tiene experiencia en gestión pública como directivo del Servicio de Parques de Lima, el CERPAR, y asesor en temas de política cultural en distintas instituciones en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? Y actualmente es además director de la Maestría de Estudios Culturales en la PUC. Así que, Víctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos ahora y empiezas tú, tienes 10 minutos. Tu micro, porfa, habilitas, gracias. Sí, no, en principio soy yo el agradecido de que me hayan invitado. Es un gusto para mí estar acá y compartir la mesa con Miguel, con Pablo, con María José y sobre todo con ustedes que son un equipo que respeto y que admiro muchísimo. Bueno, a ver, a mí me parece, digamos, yo he venido siguiendo, digamos, en los últimos 20 años intervenciones urbanas en la calle, y cada vez más, digamos, reafirmo, ¿no?, la importancia fundamental que estos proyectos tienen, a pesar de su marginalidad, a pesar de que, digamos, las políticas públicas, ni siquiera las del Ministerio de Cultura, les dan bola, y que son decisivos, proyectos decisivos para comenzar a reinventar la vida en la ciudad, ¿no? Y yo quisiera, digamos, empezar, digamos, marcando la importancia que estos proyectos tienen en el contexto que vivimos, ¿no es cierto? Un contexto que para mí está marcado fundamentalmente por tres cosas, ¿no? La primera es, obviamente, digamos, constatar el debilitamiento absoluto de la vida pública, ¿no? Lo público ha sido y viene siendo cada vez más deteriorado y destruido, ¿no? Por un mercado que solo asume que hay intereses individuales, que solo asume que hay intereses privados, ¿no? Y lo que estamos viendo en el marco de la pandemia es justamente el absoluto deterioro en el que lo público se encuentra. Y entonces estos proyectos me parece que son fundamentales porque vuelven a poner el tema de lo público como algo, digamos, fundamental, pero no solamente, digamos, como algo, como el servicio público de la salud, que es urgente para la sobrevivencia de todos nosotros, sino, digamos, lo público entendido como la importancia de lo simbólico, la importancia de construir, ¿no es cierto?, ciudades que estén más allá del el puro comercio y que se conviertan en ciudades educativas, ¿no? Este deterioro de lo público tiene que ver, o sea, está en relación directa con una, digamos, mercantilización absoluta de la sociedad, y eso lo que significa es que, digamos, no hay nada que tenga valor que esté fuera del mercado, ¿no es cierto? Todo lo que se posiciona fuera del mercado parece que no tiene valor y no tiene interés frente a las tecnocracias que nos gobiernan, ¿no? Y entonces estos proyectos ponen sobre la mesa, ¿no?, cosas que, digamos, no tienen valor en los términos en los que
digamos, la hegemonía económica o la hegemonía política define como valor. Y en tercer lugar, me parece que frente al debilitamiento de lo público y la mercantilización excesiva de la vida o del oxígeno, por decirlo metafóricamente, eh, lo que vemos es que la vida social está en disputa, ¿no es cierto? Y que aunque, digamos, estas hegemonías de lo privado y la mercantilización son las que dominan, todavía hay capacidad de respuesta, todavía tenemos capacidad de decir algo distinto, de entrar en debate y, digamos, de intentar construir espacios de reflexión que abran la discusión más allá de la estrechez que vemos día a día en los periódicos, en los noticieros y digamos, en quienes gobiernan, ¿no? Entonces, eso me parece que es como, digamos, el contexto en el que estos proyectos se sitúan, ¿no? Por otro lado, me parece, desde el punto de vista, digamos, estrictamente artístico, ¿no? La importancia que estos proyectos tienen en la búsqueda de nuevos lenguajes de expresión, más allá de las formas tradicionales del arte, en la búsqueda de una nueva simbología que sea, digamos, cada vez más potente para capturar los antagonismos de la vida colectiva, para, digamos, repensar, ¿no? Las formas en las que vivimos, y aquí, digamos, hay que ser concretos, es decir, repensar las relaciones de poder en las que estamos inscritos, repensar, digamos, las formas en las que hemos quedado inscritos en relaciones de poder, y a partir de ahí proponer modos alternativos de habitar el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que estas intervenciones están siempre pensando formas alternativas de habitar la ciudad, formas alternativas de construir relaciones, formas alternativas de interactuar unos con otros, a partir de símbolos que capturan, por un lado, lo que existe y que por otro lado tienen una proyección utópica, y utópica no es una mala palabra, ¿no es cierto?, hacia, digamos, formas diferentes de vivir, ¿no? Por otro lado, quiero decir que estas intervenciones también son fundamentales, quizá eso Pablo lo puede explicar mejor, porque hoy en día, digamos, todas las discusiones teóricas sostienen de que el espacio no es algo que está ahí, que está dado, ¿no es cierto? El espacio no es algo que existe, digamos, objetivamente, sino que al apropiarnos del espacio, el espacio se construye, se transforma y se vuelve otro espacio. Y entonces no podemos pensar las ciudades o las calles como cosas que están ahí, sino que justamente es a partir de la intervención, de su uso, de cargarlo, que ese espacio se vuelve otro espacio y deja de ser, digamos, esa fijeza que tenemos, que creemos a partir del sentido común, ¿no? Y entonces estas intervenciones ponen sobre la mesa, digamos, la idea de que el espacio no está perdido, de que el espacio no es algo estancado, de que el espacio no es algo, digamos, gobernado por una inercia, sino que el espacio siempre puede resignificarse, reconstituirse, ¿no? Y volverse un espacio alternativo, un espacio distinto al que nos ofrece, digamos, la pura ciudad comercial, ¿no? Como decía Lucien Lefebvre, ¿no? Es decir, si nos ponemos a pensar qué nos ofrecen hoy nuestras ciudades para mirar, digamos, lo único que vemos son carteles publicitarios, ¿no es cierto? Y una guerra de todos contra todos. Y entonces estos proyectos sirven para convertir las ciudades, convertir los espacios, transformar los espacios para que los espacios ofrezcan, ¿no es cierto?, a los ciudadanos una nueva simbología y ofrezcan otras cosas que se puedan mirar y que puedan ser importantes más allá de la pura publicidad y de la pura, digamos, comercialidad, no sé si existe la palabra, en la que estamos inscritos, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, 2 minutos o 3. Me queda exactamente 3 minutos todavía. Sí. Bueno, entonces, claro, digamos que, en resumen, estos proyectos a mí me parecen fundamentales porque, a ver, digamos, retoman una vieja práctica del arte. O sea, es un estereotipo del mundo moderno
y estoy hablando del mundo moderno en los últimos 200 años, de que el arte no puede ser pedagógico. Cuando toda la historia del arte, el arte ha traído consigo toda la vida componentes pedagógicos muy fuertes. Y entonces retoman esa dimensión oculta de la pedagogía del arte y la retoman para, digamos, en su voluntad de cambiar hábitos, pero no cambiar hábitos en un sentido moral, sino cambiar hábitos a partir del cambio de lenguajes, ¿no es cierto? Y entonces el valor del arte está en que cambie el lenguaje y al cambiar el lenguaje desquicia la realidad e imagina otros mundos posibles y sobre todo muestra lo arbitrario, ¿no?, de la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que estos proyectos son fundamentales para volver a reflexionar sobre la vida colectiva, para que los ciudadanos reflexionemos sobre la vida que vivimos, sobre las interacciones en las que estamos inscritos, y bueno, efectivamente, para, digamos, horadar el poder, para maniobrar frente al poder y para, digamos, hacer cosas distintas a las que el poder declara imposible, ¿no? Bueno, eso. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, porque creo que lo que traes se va a complementar perfectamente con lo que ahora Pablo nos va a comentar. Pablo va a abordar principalmente el tema de los espacios comunes, porque claro, cuando hablamos de espacios y esa posibilidad de resignificación, ¿no?, que el arte puede proponer, también hay que profundizar en cómo se construyen esos espacios, ¿no? Tú, Víctor, has planteado que los espacios son transformables, que no son fijos, que justamente se resignifican y resimbolizan, pero entonces cómo se configuran esa idea de espacio común es lo que Pablo nos va a proponer ahora. Pablo Centeno es profesor principal del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es sociólogo de formación también en la PUC y doctor en arquitectura en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Es también investigador del Centro de Investigación de la Arquitectura y de la Ciudad de la PUC, especializado en estudios urbanos y más particularmente en temas de movilidad y espacios públicos. Temas en torno a los cuales ha publicado numerosos artículos en libros y revistas especializadas. Su publicación más reciente, con otros autores, es el libro Las centralidades de Lima en el siglo XXI, una aproximación empírica. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí acompañándonos y entonces corren tus 10 minutos. Adelante. Ok, bueno, muchas gracias, Paloma, muchas gracias también a Sergio, a Javier. Creo que este es un proyecto muy estimulante, muy necesario, justamente para ayudarnos a mirar de nuestra ciudad con ojos interpeladores y creativos. Creo que hay una dimensión de nuestra humanidad que tiene que ser recuperado, ¿no? Bien, como decía Paloma, está bien, yo voy a tratar de desarrollar la idea de los espacios comunes. Yo lo que propongo es hacer una reflexión sobre las escalas de los espacios comunes primero, luego una mirada sobre el movimiento, la movilidad, ¿no? Y cómo interpela esta relación con los espacios, ¿no? Y ambas dimensiones confrontadas con un elemento que que nos atraviesa en diversas manifestaciones en ciudades latinoamericanas y en Lima en particular, que es la desigualdad, ¿ya? Bien, comenzando con, ¿por qué hablar de la escala? Porque, por ejemplo, la reflexión que da Víctor es muy importante sobre el tema de la afectación del espacio público con respecto al mercado, pero el impacto se da de manera diferenciada según la escala, porque yo tengo que diferenciar lo que es el espacio público a escala barrial, local, de lo que es el espacio público en centralidades, ¿ya? Cuando digo centralidades son aquellos espacios donde se aglomeran las actividades
nucleares fuertes, laborales, comerciales, educativas dentro de una ciudad, y en estos espacios la residencialidad es menor. En la escala local, dentro de una gran ciudad, en cambio, estamos pensando de las calles y parques donde, o placitas donde el espacio de los residentes es mayoritario, ¿no? El mundo de los extraños, de los no residentes, es menor, ¿ya? Esto es importante porque genera comportamientos muy distintos, ¿ya? Cuando estamos en un espacio local, normalmente los residentes sienten esos espacios públicos como una proyección de sus experiencias privadas. Hay una voluntad de generar ciertos controles y gestiones sobre esos espacios, ¿no? Que tiene un lado positivo, ¿no? La colaboración vecinal para mantener a espacios comunes, pero tiene un riesgo también, y es la lógicas de apropiación exclusiva, ¿ya? Ahora, es una dimensión donde, si quieren, para todos nosotros, o sea, un escenario típico de estas dimensiones locales, por ejemplo, en clase media es cuando vemos a señoras o señores o jóvenes saliendo en pijama a comprar pan, ¿no? O, ¿por qué lo hacen? Porque justamente hay esta sensación de que estamos en una proyección del espacio privado, ¿no? Y es el espacio donde puede haber muchos controles, ¿no? Pero donde nuevamente atraviesan varias condiciones de desigualdad, porque es una situación de, para comenzar, las escalas locales en ciudades como Lima son terriblemente heterogéneas, ¿no? Las infraestructuras de espacios de calidad, podemos decir, son muy escasas y focalizadas en algunos distritos, ¿no? La experiencia de espacio local está dado en muchos casos, no solo es la precariedad de la vivienda, es la precariedad del espacio común, ¿no? Donde, ¿qué son? Escaleras terriblemente escasas, ¿no? Y donde hay el peligro de que un área común importante suele ser apetecida para especulación de suelo, de invasiones de terrenos, ¿no? Además de ser espacios escarpados. Entonces, es una situación dura, ¿no? Pero donde hay una búsqueda de generar un cierto tipo de control. Hay una necesidad de esos espacios, ¿no? Que están desigualmente distribuidos, y por otro lado, lógicas de comportamiento de las personas, ¿no? Que generan otra diferenciación. Los residentes versus los que no son residentes, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos una dimensión particular de la vida de los espacios comunes. En cambio, en los espacios de centralidad, los problemas son de otro tipo. En los espacios de centralidad, ¿no? Lo que tenemos es la multitud de personas que se aglomeran por diferentes necesidades, ¿no? Y entonces hay gente que va y viene por necesidad de trabajo, y en esa aglomeración también muchos servicios que se ofrecen en la calle, porque donde hay aglomeración de personas hay siempre oportunidad de trabajo, ¿no? Y ese convivir con esos servicios en la calle es una parte consustancial a la vida de las ciudades latinoamericanas, ¿no? Pero ahí nuevamente es un escenario desigual, porque hay centralidades en nuestra ciudad donde hay un montón de equipamientos disponibles, pero hay otras centralidades donde vemos aglomeraciones de personas en espacios casi hacinados. Y además, espacios con pocas condiciones de habitabilidad. Entonces, yo comparo el contraste de una centralidad como la que puede darse alrededor del Parque Kennedy de actividad comercial en Miraflores, con las principales centralidades de la ciudad de Lima, que están en torno al Mercado Central y Mesa Redonda o Gamarra, ¿no? Donde los espacios de habitabilidad están sobreocupados. Hay un tema grave de hacinamiento. O
espacios alrededor de Puente Piedra o Lima Norte donde las debilidades de infraestructura también se hacen evidentes en torno al espacio de circulación peatonal. En cambio, lo que sí es en común en todas estas centralidades, hay otra dimensión de la desigualdad, y es la cantidad de espacios pensados para el vehículo. Son muy grandes, ¿no? Mal diseñadas, pero enormes, y el espacio para la gente que camina, que es la mayoritaria, ¿no? Es bastante precario. Entonces, Pablo, nos van otra quedando dimensión de desigualdad. nos van quedando 3 minutos más o menos. Perfecto. Muy bien. Paso entonces a la segunda idea, ¿no? Que justamente es hablar del movimiento, de la cinética, ¿ya? Y acá es otra dimensión interesante a mirar en los espacios públicos, es que cuando nos movemos en la ciudad hay diferentes dimensiones. La cinética del que va en auto, ¿no? Que tiene una lógica de origen-destino, mira de frente, ¿no? Y hace una abstracción del espacio donde transita. El transeúnte que va apurado tiene la misma lógica, pero tal vez con menor intensidad. Pero son formas de habitar la ciudad que no toman conciencia de la ciudad en la cual habitan. Entonces, se adecúan a condiciones de desigualdad, a precariedad del espacio, no se interpelan nada, simplemente quieren llegar a su destino, ¿no? Y entonces es una peligrosa forma de resiliencia urbana, donde finalmente damos legitimidad a espacios desiguales, espacios precarios. La otra dimensión, y con esto para esta primera parte iría cerrando, es la dimensión más de caminante, ¿ya? Y entonces cuando uno camina, pero sin la locura de estar buscando llegar a un destino, uno desarrolla más la lateralidad. Es decir, yo puedo mirar a los lados, puedo dejarme interpelar algo más por la ciudad, ¿no? Y yo creo que nos falta caminar más nuestras ciudades. Y en ese sentido, y ahí voy cerrando, creo que este encuentro y diálogo con el arte nos puede ayudar justamente a estimular que los habitantes de la ciudad caminemos más nuestra ciudad, no como transeúntes alocados, sino que nos demos cuenta dónde estamos y sepamos interpelar. En el mundo, para el urbanismo, por ejemplo, un artista como Bansky nos ha ayudado mucho a hacernos preguntas, porque es justamente cómo caminamos este territorio que llamamos ciudad. Gracias. Gracias a ti, Pablo. Muchísimas gracias por las ideas que compartes ahora, porque además nos permiten también profundizar en la complejidad que un proyecto como este implica, ¿no? En efectivamente mirar las distintas formas de aproximación a la ciudad y de vivir la ciudad que tienen los distintos habitantes de acuerdo a la relación que tienen con el espacio, finalmente, ¿no? Y a otros factores que ya seguramente en el segundo momento, cuando hablemos más de desigualdad, también podremos identificar. Y justamente como Joachim planteaba al inicio, este proyecto es parte de una serie de iniciativas que se han dado en otras ciudades latinoamericanas, cada una de sus versiones pensada en base al contexto. Como hemos dicho al inicio, en el caso de Lima, este proyecto va a buscar relacionar el espacio en torno al río Rímac, a la dinámica de cruzar entre el espacio próximo a la zona central del cercado de Lima, hacia el Rímac y el retorno hacia Barrios Altos, y toda la posibilidad justamente también de caminar, o sea, de mirar desde esta otra forma de aproximarnos a la experiencia y al ángulo en el que apreciamos los vínculos. Esto es algo que se está pensando para Lima, pero nos parecía también importante en este primer espacio poder tener una mirada de cómo se ha concebido y llevado a cabo el proyecto desde otra de las experiencias, y en este caso desde la propuesta que se dio en Santiago. Y para eso María José Cifuentes Miranda, quien es docente, investigadora, gestora y curadora en el ámbito de las artes vivas, también candidata a doctora en Historia por la Universidad Católica de Chile,
va a compartir algunas ideas en torno a la experiencia chilena. Ella también complementa un poquito más de su trayectoria. Es máster en práctica escénica y cultura visual de la Universidad de Alcalá, de España. Es autora de los libros Historia Social de la Danza en Chile, también el libro Danza Independiente en Chile, Reconstrucción de una escena, y editora del libro Repensar la dramaturgia, errancia y transformación del Centro Párraga. También es miembro del grupo de investigación Artea, curadora y dramaturga de Espacios Revelados Chile, como ya lo mencioné, y continuamente es también directora del Festival Escena Doméstica, y tiene un trabajo sostenido como directora artística y ejecutiva de NAVE, que es un centro de creación y residencia en Santiago de Chile. Y entonces, en base a la experiencia de la conceptualización, la curaduría y la gestión de Espacios Revelados Santiago, ella va a compartir ahora su presentación. Bienvenida, María José. Hola a todos, muchas gracias por esta invitación, por esta instancia tan importante para justamente compartir un poco lo que fue nuestra experiencia en Espacios Revelados Chile, también en miras de lo que va a ser también Espacios Revelados en Lima, y en momentos también tan complejos como los que vivimos y donde ahora nos encontramos justamente en espacios privados y domésticos y no en el espacio público, donde finalmente la idea es que surja y se desarrolle este proyecto. Como dijo también Joachim al principio, bueno, este fue un proyecto donde participamos principalmente Joachim, Enrique Rivera y yo como curadores y los que desarrollamos un poco el corazón del proyecto en Chile, y contarles más o menos cuáles fueron nuestras principales inquietudes y cómo se fue desarrollando. El proyecto fue un proyecto, yo diría que un proceso bastante largo, iniciamos el 2014, pero finalmente sucedió en abril del 2016. Y eso nos permitió también llevar a cabo este proceso, yo creo que dentro de los territorios donde nos interesaba trabajar y con las comunidades con las cuales queríamos también incorporar dentro del proyecto. Como decía Joachim, yo creo que lo que tiene Espacios Revelados es que cada país, cada ciudad, cada contexto, de alguna manera trata de ver de qué forma este proyecto y desde el arte puede generar un aporte al contexto local. O sea, yo creo que es diferente quizás, si bien podemos tener cosas similares o podemos tener ciertas cosas que son en relación, no sé, a las desigualdades, a los abandonos, pero creo que claro, que al final es un proyecto que es muy latente en relación a lo que sucede en cada contexto. Me gustaría, antes de partir y contarles un poquito cómo fue nuestra experiencia, ver un video muy cortito de 2 minutos para que veamos un poco lo que fue este proyecto, que fue el 2016, que ya han pasado 4 años, y a partir de eso les contaré un poco cómo fue el trabajo con las comunidades y qué fue quizás lo que quedó después de ese proyecto a largo plazo. Así que si podemos ver el video ahora. Changing Places Espacios Revelados is opening abandoned buildings and empty spaces in the city to the public. It transforms these buildings through artistic ideas and links together arts, heritage, and community. Actually, it gives the arts a space in the city and a voice, and it activates the neighborhood. It brings people together to share a space and also to dialogue. Yesterday I had the pleasure of sharing the last moments of preparation with some of the artists. I've been in Metalco and saw the trees planted there being watered. Since the trees are there, songbirds come to fill the place with their chirping. El desafío que se les dio a los artistas de Espacios Revelados fue trabajar con espacios privados y espacios públicos que habían sido abandonados y que contaban un poco la historia de la ciudad. Lo interesante ha sido cómo esa experiencia artística también se ha llevado a una experiencia corporal, y esa es la riqueza también de Espacios Revelados, que no es solo identificar espacios, sino también emociones y afectos. Más que unir los conceptos de arte, patrimonio y comunidad, Espacios Revelados reforzó la noción de apropiación de estos espacios de resignificación cultural y social.
Bueno, volviendo un poco a lo que fue Espacios Revelados Chile, bueno, fueron más de 30 artistas y alrededor de unos más de 20 espacios también con los cuales trabajamos. Fue un proyecto que de alguna manera nos llevó a pensar mucho en lo que significa la ciudad justamente, o sea, la invitación de Espacios Revelados a eso, pero además de eso nos llevó quizás a intentar de identificar cuáles son las problemáticas que se viven en el interior de las ciudades. Para nosotros fue clave la palabra abandono, quizás fue como uno de los, tanto por la idea de quizás visibilizar o dar valor a aquellos espacios que la ciudad había abandonado, ya sea por políticas públicas, ya sea por abandonos por el tiempo, por herencias abandonadas, etc. Y finalmente llegamos a trabajar con un barrio, que es el barrio Yungay, que tiene, bueno, tiene el nombre de una ciudad de Perú. Es el primer barrio republicano de la ciudad. Era un barrio que tuvo una historia bastante interesante porque partió siendo un barrio quizás más vinculado a la élite política republicana, que con el tiempo se convirtió en un barrio industrial, ferroviario, y posteriormente, durante también la época de la dictadura, el exilio y la desaparición también generó muchos abandonos de casas y de espacios, hasta finalmente convertirse en un espacio que está totalmente amenazado por la gentrificación. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este territorio? Donde fue como el foco o el principal espacio de trabajo que hicimos con Espacios Revelados, es que justamente esta historia lo llevó a tener una comunidad bastante organizada y articulada. Por eso cuando yo les comentaba que el proyecto partió el año 2014 y finalmente se desarrolló el 2016, creo que eso nos dio una ventaja de poder trabajar justamente con esas comunidades, reunirnos con ellas, conocer quiénes eran, identificar que es un barrio que tenía alrededor de 8 juntas de vecinos en el fondo, y que en ese sentido, bueno, pudimos mapear un poco cuáles eran estas organizaciones, tener reuniones con ellos, enfrentar las problemáticas. Y no es un proyecto, o sea, en ningún caso nosotros pensábamos que íbamos a poder dar solución a esas problemáticas, sino que más bien podíamos hacerlas visibles, y en ese caso como el arte se volvía también un agente de transformación social y un potencial para el tejido de relaciones sociales. A partir de eso, en el fondo, yo creo que muchas de las negociaciones que hicimos con los artistas fue justamente que los artistas se involucraran dentro de los procesos con los vecinos, que se generaran instancias de conversación, y creo que eso fue parte de lo que se estuvo desarrollando. No sé si se escucha bien, que de repente pierdo la conexión. Sí, sí se escucha. Por momentos se acelera un poquito, creo, pero no, en este momento se está escuchando bien, me parece. Sí, dale. Y más bien, te quedan como 3 minutos y medio. Perfecto. Siguiendo entonces con eso, bueno, lo que, como les contaba, en este proceso de reuniones, de encuentros, lo que tratamos fue un poco de identificar este concepto de apropiación para resignificar, y lo que hicimos fue establecer un recorrido que trabajara muchísimo también con la historia de esos espacios, para resignificarlos dentro de los propios vecinos. Como les decía, el hecho de trabajar con una comunidad tan organizada, lo complejo era como, claro, ellos, los mismos vecinos ya llevaban una serie de propuestas a nivel de gobierno, o sea, allá había mucha política también dentro del espacio, y lo que nosotros intentamos hacer con los proyectos artísticos, con los artistas y justamente con la recuperación de estos espacios fue resignificar y rememorar para que el resto de la ciudadanía, el resto de la gente que habitaba en Santiago se acercara al barrio Yungay entendiendo un poco lo que significaba su historia. Y yo creo que pensando un poco en lo que fue esto ya hace 4 años atrás, o sea, como pensando en qué es lo que nosotros logramos finalmente, si bien a partir de esta metodología de instalaciones efímeras que hicimos, donde lo que hicimos fue resignificar estos espacios, sitios eriazos, edificios, casonas abandonadas. Después establecimos esta idea de apropiaciones temporales, donde justamente a partir de una serie de transferencias de conocimiento, estuvimos trabajando mucho con talleres, con charlas, con simposios, o sea, era como no solamente el hecho de la instalación artística, sino que cómo poder construir conocimiento en conjunto y cómo poder también traspasar ese conocimiento. Y finalmente la parte de apropiaciones permanentes, que yo creo que fue una de las intenciones que tuvimos, que era el rescate de oficios, el poder poner en valor también a los propios oficios de los vecinos o las cosas que se generaban en el espacio, con la intención de que esto se mantuviera en el tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó, creo yo? Es que a largo plazo fue algo que se mantuvo de manera orgánica. Yo no sé si hoy día, mirando Espacios Revelados desde el presente, yo creo que nuestro gran aporte fue el contribuir al tejido social. Yo creo que mucha gente de esas organizaciones que estaban dentro del territorio no estaban tan articuladas, y siento que Espacios Revelados generó quizás posteriormente esa articulación. Mucha gente que se conoció en Espacios Revelados sigue trabajando hasta el día de hoy o siguen encontrándose. Yo misma, por ejemplo, ahora vivo en el barrio.
y es súper interesante ver justamente cómo hemos generado un barrio en el cual apelo un poco a lo que hablaba Pablo antes, o sea, es un barrio que tiene, todavía hoy en día el concepto vecino es muy potente, por eso yo creo que elegimos ese espacio, porque en el sentido de poder significar las ciudades, el volver a encontrarnos en estos espacios donde los afectos, como decía yo antes en el video también, se vinculan, ¿no? La relación humana con el territorio, la relación de resignificar los espacios, de entenderlos, de generar una visión casi poética en torno a esos espacios que obviamente el capitalismo nos ha quitado. Yo creo que hoy día, por ejemplo, justamente la desigualdad y la confrontación que tenemos hoy con el espacio público, el hecho de no poder usarlo, son las cosas más fuertes que se han develado en Chile desde el estallido social hasta ahora. Entonces, siento que todavía son temáticas muy importantes que tenemos que seguir desarrollando y que tenemos que seguir instalando, y que el arte justamente es fundamental para ello. Genial. Muchísimas gracias, María José. Creo que la experiencia de Chile también nos da la posibilidad de remirar también aquí las particularidades del territorio. Creo que durante el tiempo que hemos estado debatiendo este proyecto, definitivamente hay una preocupación porque, por lo que vaya a quedar, ¿no? Porque es verdad que el arte efímero tiene muchísimas posibilidades de señalamiento, de problematización, ¿no? Pero de alguna forma la exigencia también por parte de los aliados en el territorio también es que algo quede, y esa manera de ir pensando en qué es lo que permanece en el territorio a partir del propio protagonismo de quienes hacen parte de la forma de habitar ese espacio es fundamental, ¿no? Muchas gracias, María José. Vamos a darle paso ahora a Miguel Rubio, a quien creo que no hace falta presentar, porque ya todos lo conocemos y lo apreciamos muchísimo. Miguel Rubio Zapata es director escénico, es miembro fundador del Grupo Cultural Yuyashkani, y se desempeña también como director del mismo grupo. El cual postula un teatro de creación e investigación a partir del material que los actores mismos producen. Su experiencia tiene como base la investigación de la cultura peruana y su aplicación en las expresiones artísticas contemporáneas. Ha publicado diversos libros, entre ellos Notas sobre teatro, El cuerpo ausente, Performance política en Lima, Raíces y semillas, Maestros y caminos del teatro en América Latina, y Guerrilla en Paucartambo. También la serie Memoria que danza y el teatro y nuestra América. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros y nosotras, y adelante. Muchas gracias por esta invitación. Estoy feliz realmente en compartir este espacio, justamente en este momento en que en Yuyas estamos discutiendo temas de cómo reaparecer. Voy a aproximarme al tema desde mi condición de creador escénico, y también intentaré dar algunos alcances sobre lo que puede significar generar arte en el espacio público frente a los desafíos de las actuales circunstancias que vivimos hoy en el Perú. Lo primero que pienso es que hoy más que nunca necesitamos pensar el arte con la comunidad, con el barrio, con el distrito, con las autoridades locales, que la necesidad del arte no sea solo de los artistas, sino que las propuestas surjan en interacción con la comunidad organizada. Tenemos innumerables experiencias de las que podemos hablar más adelante seguramente, pero quisiera remarcar en particular las buenas prácticas como la de FITECA, por ejemplo, el Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas, que realmente es un ensamble, un matrimonio feliz de esta propuesta de creadores con su comunidad, ¿no? Y también quiero señalar experiencias infelices, como lo sucedió recientemente con el mural de artistas chipivos, Olinda Silvano, Silvia Ricopa y Wilma Maynas de la comunidad chipivo con Iba de Cantagallo, que realizaron un bello mural en el distrito de San Isidro, apreciado por vecinos y transeúntes, que daba cuenta de su cosmovisión amazónica a partir del arte quené, y ha sido borrado por la Municipalidad de San Isidro. Mucho que decir sobre este acto brutal y discriminatorio, ¿no?, que merece nuestro más enérgico repudio, más aún en esa circunstancia de abandono de las comunidades indígenas en este contexto de pandemia, ¿no? Repito que voy a referirme al espacio público desde las posibilidades que veo en mi lugar de trabajador escénico. Y quiero pensar la ciudad como un texto,
¿no? Quiero pensar la ciudad como texto, donde hay historia y hay memoria escrita en la arquitectura, en las calles, en los monumentos. Si lo vemos desde el campo escénico, podemos decir que la ciudad tiene una dramaturgia, y es también un gran escenario, o la escenografía delante la cual se tejen vínculos, ¿no? Entre la gente que transita se generan relaciones en un territorio en movimiento. La vida social suele ser estudiada como actos de representación. Aquello que sucede entre las gentes en la vida cotidiana es percibido como teatral, dado que los seres humanos vivimos conscientes de que miramos y que somos mirados. La vida puede ser entendida como un gran teatro en el que nos observamos unos a otros, y como sabemos, para que exista el hecho teatral, se necesita de alguien que mire, un espectador. No tenemos que pensar el espacio público como un lugar vacío, al que vamos a reproducir la típica relación entre platea y escenario que se da en el espacio cerrado de una sala teatral. La gente que transita en la calle no va a ver teatro, la gente circula buscando lo que necesita. Ese espectador transeúnte puede jugar un doble papel, espectador y participante. Por lo tanto, las posibilidades de intervención en el espacio público van más allá de una práctica artística que reproduce formas convencionales del teatro. Se trata de generar múltiples relaciones de juego y representación. La noción tradicional de hacer teatro en la calle es una posibilidad, pero no la única, ni la más interesante a mi entender. Estamos hablando de la necesidad de situar un territorio determinado para accionar, para generar experiencia en medio de la circulación de nuestros potenciales espectadores, habitando lugares, encontrando zonas de contacto, significando sitios, perdón, me entró una llamada, significando sitios, definiendo territorio, alguien está llamando ya, disculpen, definiendo territorio para posibilitar experiencia compartida. Esa es la singularidad del teatro, la base para que suceda el acontecimiento. Como dice Jorge Dubati, es la gente reunida en territorio, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Gente, territorio y cuerpo. La reunión en cuerpo presente, en presencia física. El lugar del espectador en esa zona de experiencia es fundamental, porque el espectador en la experiencia construye el acontecimiento. En palabras de Antonin Artaud, la gente se reúne y alguien propone un mundo paralelo y alguien especta. Desde ese mismo lugar, Artaud propone un teatro que privilegia la experiencia sobre la representación. No pone el foco en la función espectacular, sino en el aspecto ritual de los teatros, que en sus orígenes era celebración comunitaria y expresión de la conmovisión de los pueblos, ¿no? Se trata entonces de rediseñar, de preparar el acontecimiento para lograr una experiencia artística. La experiencia es algo que vivimos con todos nuestros sentidos y que vamos a recordar. Se puede guardar como un recuerdo perdurable, ¿no? Y ese es justamente el sentido de nuestro oficio, por su característica efímera y por ser un acto que provoca experiencia. Pienso, por ejemplo, en intervenciones que uno guarda en la memoria, como la intervención de Juan Javier Salazar en el monumento a Francisco Pizarro, cuando estaba en la Plaza Mayor, y que consistió en envolver el monumento con una gran tela impresa con un muro inca. Los danzantes de Coyoriti que pasaban por ahí, se imaginaba Juan Javier qué podrían pensar en ese momento. Tengo muy grabado ese impacto que significó resignificar ese monumento a Pizarro en la Plaza Mayor. Tengo muy presente también el proyecto de intervención de espacio público creado y dirigido por el artista visual Lalo Quirós, que consistió en 35 planchas de triplé con una estructura de ruedas que atravesaron el centro histórico de Lima. Cada plancha tenía una letra que junta se podía leer, se vende, se alquila este local. Tuvieron 3 paradas en el recorrido, ¿no? El Palacio de Justicia, el Palacio de Gobierno y el Congreso de la República. Se le colocaron delante del edificio, y mientras un grupo de activistas entrevistaba a los transeúntes, ¿no? Ellos le llamaron a esta acción arte acontecimiento, y por eso tomo esta propuesta, porque es territorial, sucede físicamente en un lugar con gente reunida, en una experiencia convivial, a pesar de su condición transeúnte. Cómo esos edificios emblemáticos de la ciudad, con textos colocados delante de ellos para ser resignificados, ¿no? Esta obra es también inspiradora para pensar en el espacio público bajo las nuevas condiciones en que vivimos, porque es una obra que se traslada en el espacio, está en movimiento, como imagino que tendrán que ser las incursiones escénicas en el espacio público para hacer comunidades efímeras y transitorias, para construir imágenes sonoras que den cuerpo y voz a otras presencias, ¿no? Esta nueva situación de enfrentar la pandemia nos devuelve al espacio público bajo nuevas circunstancias para desarrollar propuestas de relaciones con los espectadores
en nuevos términos del espacio compartido y de distancia física. Imágenes y acción simbólica que transitan en la calle y que pueden ser vistas a distancia prudente, dado que hoy la relación cuerpo-territorio puede ser casi una relación vida-muerte, ¿no? Hoy el espacio público es además un espacio de miedo y sobrevivencia, más que otras veces. Pienso nuestra respuesta como una extensión de lo privado. Imagino hoy pensar el arte en el espacio público como una propuesta de resiliencia comunitaria para generar nuevas relaciones mediante la acción colectiva, transformar la adversidad en crecimiento personal, relacional, afectivo y empático frente a los saldos de la catástrofe que significa vivir en pandemia. Por tanto, nos toca repensar, rediseñar, reiniciar el espacio público desde el afecto, desde la distancia para cuidar el cuerpo propio y el del otro, lo colectivo y lo solidario, y desde ahí luchar para pensar justamente en camino al bicentenario, ¿no? ¿Qué significa el país que queremos? Aproximarnos al espacio público como una prolongación de lo vivido en la soledad del aislamiento, donde hemos tenido tiempo para pensar lo que somos, quiénes somos y qué quisiéramos hacer. Imagino la acción como una transición que se extiende desde lo privado hacia lo público. Imagino convocando al barrio, al distrito, al lugar más cercano, más próximo a las organizaciones comunitarias y escuelas, comedores populares. Cambiar la idea de la espectacularización, de la espectacularidad por el compartir, que es totalmente lo contrario del espectáculo. O sea, no me imagino en esos momentos pensar en tomar el espacio público como hacer espectáculo. O sea, yo creo que hay que desespectacular esa relación, generar nuevos vínculos con ese público transeúnte y estrechar lazos con la comunidad para que esa necesidad de nosotros los creadores no esté desligada de un diálogo constante con la comunidad, ¿no? Pienso en cómo peatonalizar el teatro, ¿no? Hacerlo transeúnte, pienso en bicicleteadas escénicas, en comandos de ciclistas, pienso cómo las primeras, como primeras relaciones de volver al espacio. Pero una idea central de esto es cómo continuar desde este espacio privado, de esta sensación de aislamiento, de recogimiento personal, cómo extenderlo y cómo plantear temas que son necesarios a la comunidad, como el tema del duelo, por ejemplo, ¿no? Que es tan importante. Bueno, lo dejo ahí como inicio. Gracias. Enormes gracias, Miguel. De hecho, creo que estas últimas aproximaciones, provocaciones, inquietudes que compartes, nos dan muchos elementos para mirar este proyecto y hacerlo dialogar realmente de manera pertinente con el contexto en el que estamos, con los desafíos que tenemos como sociedad, con estas variables que se cruzan de modo tan urgente como lo son la pandemia y los efectos que genera sobre las personas, sobre la manera en que nos relacionamos, y también efectivamente el contexto del Bicentenario, que es algo que no podemos obviar, ¿no? que está ahí, y además que esta crisis nos implica mirar esa nueva construcción de esto que se denomina nueva convivencia social, pero que hay que llenar de sentido, ¿no? Esta nueva convivencia social no puede ser una idea que venga de bajada, digamos que del gobierno para solo con una lógica regulatoria del comportamiento, sino hay que reapropiarnos de ese sentido y de esa significación de la convivencia y de las formas en que podemos propiciarla desde el uso de los espacios públicos y desde la acción artística. Muchas gracias a los cuatro por esta primera ronda de intervenciones. Aprovecho para mencionar que Miguel Rubio es también parte del equipo asesor de este proyecto, así que realmente también es muy, muy gratificante y alentador saber que esa mirada va a acompañar esta propuesta de elaboración y de aterrizaje, porque estamos en un momento todavía efectivamente de conceptualización para ya el próximo año, en las condiciones que esperamos que se puedan dar, sí que es un trabajo mucho más cercano para recuperar lo que los cuatro han dicho, ¿no? Afectos, relaciones, formas de cuidado, ¿no? Hay muchas inquietudes que en este momento aparecen, que este proyecto puede traer. Y para esta segunda ronda de intervenciones la idea es sobre todo como
pescar algunas de las propuestas que ya han surgido, profundizar en algunas ideas. Y creo que esto que tiene que ver con el contexto en el que estamos, y con esas posibilidades de imaginar que Miguel nos ha traído, ¿no? Podría ser un ejercicio interesante a proponer, ¿no? Por lo pronto, esta posibilidad también desde las bicicletas, los vínculos, las acciones, más cercanas de compartir, más que la espectacularidad, todo ese tipo de inquietudes nos sirven muchísimo. Entonces, quizás si es que podemos hacer una segunda ronda a partir de esas ideas, ¿no? De qué sienten que puede ser a partir de ese contexto pertinente, necesario, y qué rol podría desempeñar un proyecto como este en este contexto en el que estamos. Y bueno, igual si quieren ustedes preguntarse entre ustedes cosas, es perfectamente posible, es un espacio en este momento un poquito más libre para esas interacciones, así que tampoco quisiera plantear un orden, sino si alguien tiene quizá una primera inquietud que compartir, Víctor, Pablo, María José, Miguel, ¿alguien quisiera empezar? Sí, María José, dale, adelante. Sí, retomando un poco también a partir de lo que decía Miguel, creo que una de las cosas interesantes de la experiencia que vivimos acá fue justamente en relación a esta idea también de tejer y de crear como relatos o narrativas o resignificar, de lo que hablábamos antes. Creo que también ahí fue clave el hecho de generar ciertas conexiones y relatos en torno a estos espacios. Como hablábamos antes del tema del abandono, ¿cierto? Que no solamente por ser un espacio abandonado, sino por las múltiples situaciones de abandono, políticas también que poseen las propias comunidades, era cómo poder generar estos relatos desde narrativas subjetivas que fueran también resignificando la ciudad y entendiendo que esa ciudad tenía una historia. Y creo que eso es algo muy potente de Espacios Revelados, justamente porque nos permite entender que el lugar donde vivimos y habitamos tiene una historia, y frente a esa historia múltiples cuerpos, múltiples relaciones han establecido parte de esa historia, y eso creo que ha sido clave. En el caso de nosotros también, por ejemplo, hicimos un recorrido de bicicleta, o sea, me acordé también por una acción que realizamos. Lo interesante es justamente cómo se plantean los recorridos, el hecho que se hablaba también hace un rato de caminar la ciudad, de perder el miedo de la reutilización, o sea, volver a usar esos espacios públicos con cierto derecho, que muchas veces también los propios contextos a veces de abandono generan, no sé, estados de delincuencia, que la gente a veces se asusta o no quiere transitar. Entonces, ¿cómo realmente apropiarnos de esos espacios y vivirlos de otra manera? Yo creo que esa fue un poco también la invitación. Ahora también creo que en ese sentido es súper importante entender que no hablamos solo de una comunidad o no estamos buscando solo el sentido de lo común. Yo creo que hoy día la idea de comunidad tiene que pensarse como diversas comunidades, dada la complejidad también de estos tejidos sociales. No hablamos solo de una comunidad homogénea, sino que hablamos de una diversidad de comunidades que representan distintos saberes y distintas necesidades también. Yo creo que eso también es clave a la hora de abordar el proyecto, entender que podemos llegar con pequeñas acciones a distintos grupos y cómo esos grupos también forman parte de esta narrativa. Creo que la diversidad justamente es una de las riquezas de los territorios. Creo que eso es algo que me parece importante también rescatar de lo que fue la experiencia de Espacios Revelados. Y como te decía, en base al pensar el presente, yo creo que es súper interesante cómo desde el arte también, en esta idea de un arte vivo, cómo generamos una instancia participativa. Yo creo que el hecho de recorrer, el hecho de participar o sentirse activos dentro de esa participación o de esa construcción de significados conjuntos, muchos de los artistas, por ejemplo, estuvieron trabajando un año entero en el proyecto, desarrollando un proceso con los vecinos, con el territorio, entendiendo la historia de algunos edificios, generando instancias casi a nivel de laboratorio, de investigación, y creo que eso también fue clave en el proceso de Espacios Revelados Chile, en el sentido que esos artistas también activaron como un agente dentro de la recopilación de historias, de memoria, hicieron convivir también a los propios vecinos en ciertas instancias. Entonces creo que eso también es importante, cómo el artista no es solamente un actor que exhibe o expone un proyecto, sino que cómo también construye junto con las comunidades, cómo también repiensa el arte en conjunto, y es parte de esta construcción de tejidos y afectos que hablábamos antes. Muchísimas gracias, María José. ¿Quién quisiera tomar la posta y complementar algunas ideas? Sí, dale, Pablo. Sí, bueno, me parece que un proyecto como este tiene que aportarnos a
recuperar humanidad. Yo diría que hay una dimensión humana que tiene que enriquecerse, ¿no? Nosotros somos habitantes en esta ciudad, pero yo no sé si somos ciudadanos, ¿no? Ese concepto está muy lejos, ¿no? Tal vez por eso es que es curioso, a diferencia de los discursos políticos de una ciudad como Bogotá, acá los políticos cuando hacen candidaturas a las municipalidades nunca hablan de ciudadanos, ¿no? A lo más llegan a vecinos, ¿ya? Entonces, ya nos dice algo, ¿no? Porque ese vivir entre colectivos grandes, complejos, no lo tenemos claro, y en realidad una ciudad que se ha ido construyendo a pedazos de manera muy diversa, justamente no tiene los elementos que cohesionen una noción de humanidad. Ahí, por ejemplo, retomando a María José, una mirada, si vamos a la escala barrial, un tema para muchos pueblos es el reconocimiento, es la afirmación. Hay una memoria, o sea, lo que ha costado hacer este pueblo, ¿no?, en condiciones tan terribles, tan desiguales. Entonces, es una afirmación del sí, nosotros lo hacemos. Y entonces, eso, hay una búsqueda, una necesidad de reconocimiento donde el arte puede aportar. Pero, por ejemplo, a esa escala local también hay que pensar las urbanizaciones residenciales. Ahí hay todo un desafío, porque el desafío en estos casos es que aprendan a construir una noción de inclusión. La humanidad implica inclusión entre todos, ¿no? Entonces, el desafío es otro, ¿ya? A escala de centralidad, yo diría que hay varios elementos para confrontar, ¿no? Primero, ¿no?, ¿cómo nos interpelamos y nos damos cuenta que no es justo que el grueso del espacio público en centralidades sea para el auto, ¿no? ¿Cómo es posible que no nos quejemos, sino muy suavemente que quedamos sordos en una ciudad como Lima, ¿no? ¿Cómo no nos interpelamos que cada vez que cruzamos un semáforo lo hacemos corriendo porque tenemos miedo, ¿no? ¿Y cómo no nos interpelamos que las personas con discapacidad no tienen la oportunidad siquiera de utilizar esos espacios, ¿no? Y parte de ese no interpelarse es porque en la ciudad somos transeúntes en el sentido de que vamos corriendo desesperados a nuestro trabajo, a nuestro destino, sobrevivimos en la ciudad, pero no la experimentamos. Por eso insisto en la noción de, más que transeúnte, el arte nos puede ayudar a elevar la noción del habitante a caminante. Caminante viene de camino, no de vía, ¿no? Y los caminos implican una manera de generar una experiencia territorial, ¿ya? Y por último, dentro del espacio centralidad, un tema de desafío que tiene que justamente Miguel lo ha puesto en el tapete, es que además de los conflictos de desigualdad, tenemos un serio problema con la gestión. La gestión de los gobiernos locales tiene en la cabeza un deber ser abstracto que no es otra cosa que el control de las personas. Y el arte es comunismo, pues, porque significa que no pueden controlar, ¿ya? Entonces, claro, un mural, no, tienen que borrarlo. O sea, esa es otra cosa. ¿Cómo le damos humanidad a los gobiernos locales, ¿no? Entonces, ese es todo un desafío, porque los que están operando las municipalidades constantemente tienen una idea de deber ser que corta las alas a cualquier noción de humanidad más rica. Gracias, Pablo. Víctor, dale, adelante. Tu micro otra vez, Víctor, perdón. Perdón, te falté práctica. Lo que me parece es que, digamos, el valor de este tipo de intervenciones tiene que quedar inscrito en poner sobre la agenda política y económica
la necesidad de construir ciudades educativas. ¿Y eso a qué me refiero, no? Me refiero al hecho de que los políticos piensan que es la escuela el único lugar educativo que debe existir, lo cual es un absurdo, porque no solamente, digamos, en sociedades como las nuestras, los niños tienen que ser educados, sino que en sociedades como las nuestras tenemos que reeducarnos todos, no solamente los niños, ¿no es cierto? Los adultos también. Y entonces, es decir, esta nueva convivencia es un proceso de reeducación, de transformación de la vida, ¿no? Y tenemos que aprovechar este contexto para reeducarnos todos. Y entonces el colegio no es la única instancia educativa que hay en la sociedad. Y eso es lo que no entienden los políticos, ni los alcaldes, ni los, ¿no? Cuando hablan de invertir en educación y creen que invertir en educación es solamente invertir en el aula escolar. El arte educa, el teatro educa, la música educa, los espacios públicos pueden ser lugares educativos, los centros culturales. Y entonces estas intervenciones son fundamentales para convertir una ciudad, ¿no? Para convertir las ciudades en lugares cargados de estímulos que interpelen a los ciudadanos, que los hagan pensar, que los hagan reflexionar, pero más allá de la transmisión de contenidos, de lo que se trata es de lo que decía Miguel, ¿no? Es decir, digamos, de la construcción de estímulos públicos que eduquen, pero que eduquen restaurando el efecto, restaurando la sensibilidad, restaurando la capacidad de imaginar, restaurando todo eso, ¿no? Afecto, sensibilidad, imaginarios, ¿no? Que son justamente lo que permite restaurar el vínculo social. O sea, lo que tenemos que afirmar acá es que el vínculo entre las personas es un vínculo deteriorado, ¿no es cierto? Deteriorado por relaciones de género, deteriorados por relaciones de clase social, deteriorados por el racismo, deteriorados por el individualismo del mercado competitivo, y entonces es el vínculo, es la relación la que está deteriorada. ¿Cómo se restaura el vínculo? Bueno, yo creo que nosotros apostamos porque las imágenes del arte y la sensibilidad y la, digamos, la erótica que el arte trae consigo es un agente decisivo para reconstruir el vínculo. Y reconstruir el vínculo solo es posible de manera pública, solo es posible a partir de ciudades educativas. Y ciudades educativas son ciudades cargadas de símbolos artísticos como los que este proyecto propone. Muchas gracias, Víctor. Lolita, Sí. Miguel, adelante, dale. yo quería añadir solamente un pequeño elemento que me parece que a nuestra mirada en la ciudad, yo creo que debemos de incorporar también un observatorio de cómo se da, cómo se tejen, cómo se dan las relaciones con la gente en el espacio público. O sea, no solamente la historia que cuenta la arquitectura de la ciudad, los monumentos, los sitios, sino cómo se da, porque creo que la tarea ahora es resignificar, es actuar sobre esos espacios concretos, ¿no? Pero ver cómo la gente los está viviendo en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, para contarles algo, en Magdalena pasó una cosa interesante. Como iniciativa de un vecino, le pusieron un tapabocas al monumento de González Prada, ¿no? Y se generalizó. Entonces, mucha gente más ha puesto tapabocas en los monumentos que hay en Magdalena. Y cómo los creadores escénicos y artistas estamos haciendo no solo escénico, ¿no? También estamos haciendo como un catastro, reconociendo quiénes somos para pensar también en comunidad y actuar organizadamente sobre nuestro distrito, ¿no? Y hacer propuestas al municipio justamente para comprometer a la autoridad local. A mí me parece que es un tiempo de reiniciar, ¿no? De reiniciar, de generar otras maneras de observación bajo estas nuevas, las condiciones de esta nueva convivencia que vamos a
vamos a tener, ¿no? Y me parece también esta noción importante de desespectacularizar el teatro público, el espacio público, ¿no? Yo creo que intervenirlo, pero intervenirlo con la gente. Insisto mucho en esta idea de prolongar ese sentido de intimidad que tenemos hoy en la reclusión de casa hacia la comunidad inmediata, hacia el vecindario, hacia el barrio, hacia la comunidad, hacia las zonas más cercanas, ¿no? Y poder construir imágenes artísticas con la gente. Eso me parece que es indispensable. Genial, muchísimas gracias, Miguel. Y creo que esa manera de mirar la ciudad, de superar este riesgo de lo unidireccional que implica el hecho de que ahora nuestros vínculos estén mediados por pantallas y esa estrechez de la mirada que generar, realmente creo que es algo que hay que advertir y señalar caminos para volver a recuperar, como decían, el asombro, la capacidad de generar estímulos que nos permitan seguir sintiendo que en realidad lo público y lo común es desde el espacio que habitamos, es el lugar desde el cual hay que generar propuestas, ¿no? Porque el riesgo de este tiempo, que definitivamente tiene sus ventajas, como el hecho de estar aquí conectados y pudiendo vincular a Alemania, a España, a Chile, Perú, en un momento como este, pero claro, si nos acostumbramos a que todo sucede en el espectro de control de la pantalla y nuestro espacio íntimo, el riesgo es que abandonemos, ¿no?, el espacio de lo común y lo público, ¿no? Entonces, un poco por eso surge también las inquietudes de este espacio. Vamos en breve a dar paso a las intervenciones del público, pero de repente sobre esto, si alguien quisiera profundizar un poquito más en cómo, en esta advertencia y en estos caminos para superar este riesgo de no asumir que la vida se vuelve ese espacio inmediato en el que todo sucede a través de una pantalla y más bien nos revinculamos con el espacio que habitamos, que efectivamente también, como ustedes han dicho, en esas circunstancias en las que estamos, el espacio público es un espacio de riesgo, el otro es alguien de riesgo, ¿no? Es alguien que puede significar la posibilidad de este fantasma real y también entre real e imaginado de la posibilidad de adquirir el virus, ¿no? Entonces, ¿cómo ven eso? O sea, entre este límite del espacio y tiempo en el que todo está controlado a través de la pantalla y el miedo a lo público y al otro que este tiempo también genera. ¿De qué manera piensan ustedes que eso es posible de revertir, ¿no? O de intentar que no se impregne, instale en las formas de relacionarnos? ¿Alguno quiere compartir? Sí, María José, dale. Paloma, me pasa que, bueno, es un poco imposible responder a tu pregunta sin pensar en este trayecto desde los 4 años de Espacios Revelados en Chile hasta ahora. Yo creo que cuando nosotros hicimos el proyecto apelábamos mucho, claro, a la búsqueda de la palabra ciudadano, entendiendo que estábamos en una ciudad como Santiago que ha sido modernizada, gentrificada, donde el individualismo, el propio capitalismo siempre enfocando la idea del individuo, rompiendo el colectivo, rompiendo lo común, pero cuando nos acercábamos a espacios como el barrio Yungay, veíamos justamente cómo la colectividad se tomaba el espacio público, cómo se organizaban las comunidades a partir de las juntas de vecinos. Pero ¿qué pasó? Que creo que si miramos a radiografía de hace 4 años atrás, claro, cómo proyectos como este incentivaron el uso del espacio público en un país o en una ciudad donde había mucha distancia, ¿no? No había incluso uno, no sé, en el mismo metro la gente baja la mirada, no se saluda. Pero ¿qué pasó? Llegó octubre del año pasado y Chile salió a la calle y trató de reivindicar por completo el espacio público a través de las manifestaciones enormes que se generaron, ¿cierto?, con todo el estallido social, y creo que es súper interesante ver justamente como el peligro del espacio público, ¿no? O sea, como los lugares de control que se han mantenido. Entonces, si hacemos esa radiografía, a mí me sorprende mucho cómo, en este caso mi país despierta, hace 4 años atrás la crítica era cómo hacemos que la gente salga a la calle, recorra, valore el espacio público, resignifique la ciudad, se haga parte, se sienta parte de un colectivo, en un país donde estaba totalmente esa puerta, había una frontera
De hecho, es una ciudad, Santiago, que está totalmente dividida por una desigualdad social. Hay una zona que es más rica, una zona que es más pobre, y la idea era justamente que esto se quebrara con espacios revelados y que la gente transitara libremente y se encontrara. Entonces, frente a eso, lo que sucedió en octubre, el hecho de ocupar los espacios públicos, de manifestarse, de salir a la calle, y todo lo que eso significó, y hoy día el control total y el hecho de tener que estar en nuestras casas y con un control permanente. O sea que ya se ha hablado mucho de eso, sabemos que el resguardo de la pandemia también tiene sus puntos políticos, y sabemos también que hay un nivel de control frente a eso. Yo creo que en el fondo proyectos, o sea, cómo pensar el futuro, para mí ha sido clave en el trabajo con las comunidades, entender, hace 4 años atrás cuando hablábamos de lógicas colaborativas, cuando hablábamos de cómo se articulaban las comunidades, la sociedad civil, cómo se organizaba, cómo se articulaba, yo siento que hoy día justamente tenemos que tomar todas esas experiencias, tener la capacidad de escucha, de poder como recuperar esa información de alguna forma, porque siento que es lo que nos queda. O sea, de aquí en adelante la colaboración, el construir comunidades, más allá si va a ser mediante los medios digitales por un buen tiempo, tenemos que apoderarnos de ese concepto. O sea, yo siento que más que nunca hoy el hecho de generar lógicas colaborativas, lógicas articuladas, van a ser la única fuerza posible frente a la individualización que genera el hogar, ¿no? O sea, el hecho de estar encerrados en nuestras casas. Siento que eso es clave y es algo que rescato desde el 2016 hasta ahora, creo que es lo que me dejó Espacios Revelados y en lo que sigo trabajando, incluso con Nave hasta el día de hoy. Buenísimo. Aprovechando como de hacer un traslape entre este diálogo que estamos generando nosotros y ya las preguntas del público, y ya que hay una de Julia Ruiz, que es una gran amiga que está acá también colaborando mucho en procesos de articulación desde las artes escénicas y desde los gestores culturales, ella te consulta directamente a ti, María José, sobre cómo hicieron en Chile, desde la experiencia de Espacios Revelados, para relacionarse con las autoridades, con los municipios, en términos de permisos, ¿no? Si ellos mostraron una disposición adecuada, participativa, si se sintieron ustedes acompañados en este proceso, cómo se involucraron las autoridades locales en el desarrollo de Espacios Revelados Santiago. Bueno, como les contaba antes, fue un proceso lento que inició el 2014 y terminó siendo el 2016 justamente porque el proceso de diálogo con la autoridad fue largo y complejo. Ahora, claro, era otro gobierno también. O sea, hoy día creo que ahí lo que fortaleció el proyecto fue la voluntad política. No sé cómo sería hoy día, en nuestro caso, ese diálogo, sobre todo con el temor y el control que hay hoy del espacio público. Pero en ese momento yo creo que fue súper importante el diálogo con los municipios, fue clave el Ministerio de Cultura que se sumara como socio del proyecto, fue clave también cómo se vinculó todo lo que eran monumentos nacionales, porque había toda una reconstrucción en torno a justamente este abandono de edificios que eran patrimoniales, palacios, coloniales, o sea, había un montón de cosas que realmente estaban en una situación muy precaria y que era fundamental revelar. Por eso la idea de revelar cosas, de mostrar de alguna manera cómo se había generado ese abandono. Yo creo que en ese sentido tuvimos que ser muy estratégicos de alguna forma para que ellos se sintieran parte y fueron parte, y eso creo que fue clave. O sea, para nosotros a nivel de municipios de gobierno, ellos formaron parte de Espacios Revelados. De hecho, en el video que vimos hace un rato, está presente el ministro de Cultura de ese momento, como que fue súper importante que ellos entendieran, y creo que le dieron el valor, y por eso finalmente se fusionó, y toda la fuerza se logró gracias a este diálogo permanente que tuvimos con ellos en este proceso, donde los fuimos involucrando desde el principio hasta el final, y eso me parece que es súper importante hacerlo. Buenísimo, muchísimas gracias, María José. No sé si alguien, a partir de las inquietudes que hasta ahora han surgido, quisiera complementar algunas ideas también en torno a estos riesgos, que este estado de control, de restricción de la movilidad. Sí, Pablo, adelante. Sí, bueno, yo acá lo que veo es que me gustan las reflexiones que he ido viendo, ¿no? Disculpen si no he podido verlas todas, pero porque hay una buena pregunta sobre estos afanes controlistas de autoridades y que pregunta qué podemos hacer frente a este deterioro de lo público. Y creo que la pregunta me gusta porque en realidad ya nos da una pista importante de reflexión y de interpelación. Porque cuando se habla de la falta de espacios públicos, el deterioro de espacio público, generalmente el discurso está concentrado en la calidad de la infraestructura, el equipamiento o el diseño.
¿Ya? Pero lo que estamos viendo acá es que el deterioro está en la cabeza de los que son responsables de la gestión urbana, ¿ya? Y es eso lo grave, porque en realidad lo que tenemos es que son elegidos democráticamente, ¿no?, por el voto electoral, pero inmediatamente asumen que necesitan controlar a los habitantes. Y entonces surgen estas ideas del buen comportamiento, el buen ciudadano, el buen vecino, o sea, hay un deber ser, ¿no? Y ese deber ser es muy poco flexible. Y ahí viene una paradoja, por eso, para interpelar en nuestro tiempo, porque se supone que estamos en el mundo postindustrial, donde ya hemos dejado el razonamiento de la disciplina de la manufactura, donde la creatividad se supone que es lo que potencia el recurso humano creativo, lo potencia las ciudades en el mundo global, ¿no? Pero acá ser creativo es inmediatamente ser delictivo, ¿no? Entonces, es una paradoja, ¿ya? Entonces, estamos siendo contradictorios y hay que interpelar esa gestión de lo urbano que sigue queriendo utilizar a los ciudadanos como si fuesen borregos de una vieja disciplina industrial de hace 100 años, ¿no? Y no aprende a interpelarse. Para decirles, a mí me ocurrió una anécdota que no voy a olvidar. Hace unos 10 años, tuve una tesista en un distrito acomodado de la ciudad que estudió las lógicas de ocupación y diseño de un parque que tenía orientación hacia los niños. Hizo su observación de campo, ¿no? Iba tomando notas, iba yendo todos los días, hasta que los guardianes se acercaron porque les llamaba la atención, porque era una persona sola, sin niños, y este era un parque para niños. Entonces digo, no, estoy acá tomando, es parte de mi trabajo, es mi investigación de tesis. Bueno, a la semana siguiente que fue a continuar su trabajo de campo, en la entrada del parque había un cartel que decía prohibido investigaciones. Entonces, es justamente esta incapacidad de soportar cosas no previstas. Hay un terror a lo no previsto de parte de la gestión. Y ese terror a lo no previsto es lo que deteriora humanamente la noción de lo público desde la gestión, aunque no tenga recursos, ¿no? Entonces, esas son dimensiones que hay que interpelarnos, ¿no? En el tema, muy rapidito, estoy viendo que hay una mirada rápida al el tema de los espacios deportivos, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que interpelar es cuáles son los espacios comunes en los barrios populares, ¿no? El jugar fulbito es una demanda, pero no de todos, ¿no? Porque por un lado satisface una demanda de recreación de adultos el fin de semana, con mucha organización, pero también es una expresión de desigualdad, porque los niños no tienen esos derechos, las mujeres no tienen derechos, ¿no? Y entonces esos son escenarios donde el arte también puede interpelar, ¿no? Porque no solamente es memoria, reconocimiento en barrios populares, también es visibilidad de aquellos que incluso en situaciones de pobreza tienen más marginación, que son mujeres. Gracias, Pablo. Gracias por ir atendiendo a las preguntas que vamos a ir leyendo. Hay algunos que son comentarios que también voy a aprovechar de mencionar. Por ejemplo, Carmen Aramburu menciona que hay muchos espacios que incluso siendo parte de la historia de la ciudad no se han reactivado, se les ha ignorado totalmente desde las autoridades y la población. Monumentos arqueológicos e históricos que son parte de nuestra historia, pero que aún así están abandonados, ¿no? Recordaba también ahora, mientras Pablo comentaba, algo que Miguel, yo lo he registrado como un mantra, algo que tú en algún momento he escuchado decir, que tiene mucho que ver con la situación de la informalidad en el país, porque claro, como dice Pablo, la libertad se restringe,
pero a la vez en un país tan informal como el nuestro, donde todo el tiempo excedemos la norma. Yo recuerdo mucho que Miguel en algún momento me ha comentado que en el Perú ser revolucionario es seguir las normas, porque como todo el mundo, no, como el comportamiento habitual es no seguir las normas, es casi un acto revolucionario. Más bien sí, el respeto y la acción consecuente con ellas. Pero cuando las normas efectivamente están bien pensadas y tienen sentido, porque como bien ha dicho Pablo, hay normas que están pensadas solo para restringir, controlar y no para generar posibilidades de libertad. ¿Cómo es esa relación y esa tensión entre lo formal, la norma, y el comportamiento ciudadano deseable, ¿no? Porque como bien Pablo decía, es verdad, pues, ¿no? Acá lo mucho se concibe a la ciudadanía como o elector, o vecino, en una relación de subestimación muy, muy compleja, ¿no? Muy dura. ¿Cómo ven ese tema? No sé, Miguel, si esa idea a ti te detona alguna inquietud para luego darle paso a Víctor. Sí, bueno, yo pienso que desde el teatro siempre he pensado que ya el teatro en sala, el espectador, digamos el otro, pensarlo siempre como un creador, ¿no? Y ese vínculo del espectador-creador, ¿no es cierto?, tomado en el espacio público, yo creo que es también darle una posibilidad distinta a ese espectador que encontramos transeúnte, que pasa porque tiene alguna necesidad muy concreta, que no está yendo a ver una obra de teatro, pero que al mismo tiempo no solamente es espectador, sino que es participante, ¿no? Pero a mí lo que me interesa mucho es cómo en este momento, con qué actitud vamos a ir. Esa es la gran pregunta y la gran obsesión que tengo todos estos meses de reclusión, ¿no? Involuntaria desde la casa, ¿no? Pienso cómo, si el cuerpo ha sido la centralidad de la búsqueda de un nuevo teatro, de una nueva teatralidad en los últimos 50 años en la América Latina, o sea, el cuerpo es el lugar básico de enunciación, de reivindicación, ¿no? Y cómo el cuerpo ahora es un peligro, es potencialmente un agente de contagio, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar esa idea de territorio, de corporalidad, de espacio compartido, que ha sido donde hemos construido una propuesta de vínculo, pero desde el cuidado, desde el afecto, desde una distancia que implique, más bien estoy pensando en ti, estamos compartiendo un espacio, ¿no? Es esa idea de reventar la condición de este potencial espectador, que no sea simplemente un elector efectivamente o un vecino que transita, sino un creador, ¿no? Es algo totalmente diferente en esta relación. Por eso reivindicaba yo esta manera como los vecinos en Magdalena, ¿no es cierto?, han intervenido en los monumentos, ¿no? Entonces están haciendo una propuesta de creación. Y el artista visual de Magdalena también, Daniel Cortés, está redibujando sus murales, ¿no sé?, que son muy importantes en Magdalena, justamente a partir de este diálogo con el vecino, ¿no? Genial. Gracias, Miguel. Víctor, ¿qué inquietudes traes ahí? Voy a leer algunas de las preguntas para que no queden en el tintero y para ver de qué forma las traemos a este diálogo. Ricardo Gálvez comparte un comentario que dice que es central para tejer puentes de entendimiento entre actores culturales y gestores públicos, más diálogo intercultural entre ambas partes, ¿no? Más allá de estereotipos, hay alianzas posibles en distintos niveles. Es importante escuchar más a los y las funcionarios locales para identificar las grietas del sistema por donde lo cultural puede abrirse paso, ¿no? Tú también, Víctor, que has tenido desafíos en torno, por ejemplo, al trabajo dentro del CERPAR y a esta relación entre lo institucional o burocrático y las posibilidades de diálogo con los ciudadanos. Creo que ahí, dentro de las inquietudes que Ricardo comparte en su comentario, creo que hay un terreno sobre el cual de repente puedes compartir algunas ideas, o bueno, o a partir de los temas que hemos ido debatiendo, si quieres complementar algo, Víctor.
Y tu micro no te olvides. Bueno, yo creo que, ahí muy breve, ¿no? Yo creo que vamos en el contexto que estamos viviendo. Yo he estado leyendo un poco qué han dicho, qué han venido diciendo los filósofos, ¿no? Y dicen cosas bien interesantes, ¿no? Dicen que estamos sometidos a 3 transformaciones, ¿no? Una transformación del espacio, o sea, digamos, la casa, ¿no? Estar metidos en la casa, acostumbrar, o sea, estamos sometidos a transformaciones en el tiempo, digamos, el tiempo en la casa se aplana, ¿no? Se vuelve monótono, ¿no? Y estamos sometidos a transformaciones frente al cuerpo, ¿no? Y entonces el cuerpo no se mueve, no caminamos, ¿no? Y entonces yo creo que para proyectos de creación artística y proyectos de intervención pública son como que hay que trabajar con estas 3 grandes transformaciones, ¿no? Es decir, cómo volver a resignificar nuestra relación con el tiempo, con un tiempo distinto a la planadora de la casa, con un tiempo distinto, con un espacio distinto a la reclusión privada, y cómo recuperar el cuerpo, como decía Miguel, ¿no? O sea, cómo volver a, digamos, darle protagonismo, o en todo caso, cómo marcar, ¿no? La herida de la reclusión y la herida, digamos, de una enfermedad justamente no controlable, ¿no? Por la ausencia de políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo intervenir espacios que resignifiquen la noción misma de espacio, la noción misma de tiempo y la noción misma del cuerpo, ¿no? Y a mí eso me parece que pueden ser ideas para crear algo nuevo, ¿no? Bien, gracias, Víctor. Paso a leer algunas preguntas más del público. Lucrecia Briceño pregunta si se ha considerado reapropiar el sonido como espacio revelado. Me recuerda un poco a lo que Pablo venía diciendo, ¿no? Cuando el video al inicio sonaba un poco mal, que pues ya parecía en sí mismo la vuelta a la vida abrumadora del tráfico limeño. Bueno, es verdad que los sonidos en sí mismos son todo un espacio a reconquistar, a atender, ¿no? A veces vivimos como permanentemente expuestos a esa dimensión de la cual, como no tenemos posibilidades de control, tampoco somos suficientemente conscientes, ¿no? ¿A ti eso, Pablo, te detona alguna inquietud? Ah, sí, por supuesto. Sí, porque allí es importante que el arte nos pueda interpelar, porque tenemos una manera curiosa de estar codificando los sonidos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, yo veo en algunos vecindarios de clase media, los vecinos no se interpelan ni se cuestionan por todos los bocinazos, el ruido que generan los autos, pero apenas aparece un muchacho con un skate y haciendo ruido con sus rueditas, llaman desesperados al serenazgo por el insoportable ruido, ¿no? Entonces, nos acostumbramos, o sea, creo que tenemos que interpelarnos. ¿Por qué toleramos unos ruidos y por qué nos escandalizamos con otros, ¿no? Creo que, y por otro lado, bueno, entender también, igual además con el ruido, yo diría también los otros estímulos sensitivos que podemos tener, el olfato, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que otra vez, recuperar humanidad implica todas las sensaciones humanas, ¿no? No es solo la vista, ¿no? ¿Ya? Y el sonido, además, tener en cuenta, estamos acostumbrados a hablar y poco escuchar. Los sonidos, ¿qué cosa escuchamos? ¿Cómo cultivamos la atención? Porque escuchar es estar atentos. Y parte de este ritmo loco del transeúnte o del automovilista es justamente perder la actitud de escucha, ¿no?
Entonces creo que ahí hay dimensiones interesantes a trabajar. Aprovecho, Paloma, vi que había un comentario sobre si en los barrios de clase alta había interacción vecinal, ¿no? Mira, muy cortamente digo, primero que nada, ahí sí mi lado urbanista, la noción de barrio hace referencia a espacio residencial, pero con algunos equipamientos, bodegas, un mercado. Entonces salimos a hacer un conjunto de actividades y entonces conocemos esas calles circundantes. Si estamos en espacio solamente de viviendas con auto afuera, lo que vamos a ver son calles prácticamente desiertas. Entonces las posibilidades de vida vecinal se reducen, ¿ya? Entonces, urbanísticamente, los inmobiliarios ahora nos ofrecen los últimos 20 años condominios como una esfera de reproducción de vida vecinal, pero protegida de los extraños de fuera, pero lo que está generando son exacerbaciones de individualismo e incapacidad de interacción, donde yo creo que parte de los conflictos sociales cotidianos de estudiar en la vida actual va a ser la vida en edificios, porque la gente pierde las habilidades de interactuar hacia afuera, ¿no? Y yo creo que ahí hay una debilidad, ¿no? Otra vez, pobreza de humanidad. Totalmente de acuerdo. Aprovecho para decirte, Pablo, que creo que nunca te lo dije, pero tu curso de la Maestría de Desarrollo Humano fue una de las cosas que más disfruté de esa experiencia formativa. Realmente esos temas son muy inquietantes. Muchas gracias, Pablo. Paloma, tenía una acotación. En esa misma pregunta también nos preguntaban si todas las comunidades de una ciudad son susceptibles a ser transformados mediante el arte. Yo creo que en relación a eso también es muy importante entender que el arte es conocimiento y que yo siento que en el fondo estamos apelando más allá de las clases sociales. Yo creo que la idea de proyectos como estos justamente lo que busca es integrar esa idea, ¿no? Que el arte como generador de conocimientos y cómo en ese sentido cuando también Miguel hablaba del espectador creador, yo siento que proyectos como Espacios Revelados, nosotros por ejemplo hablamos mucho de la visión de una dramaturgia expandida. Es decir, que todo lo que se fue desarrollando alrededor de Espacios Revelados también se proponía de esa forma, para que tuviese múltiples lecturas, y yo creo que ahí cada persona, más allá de sus desigualdades en el fondo, puede también recibir algo del proyecto. O sea, no creo que haya como una condición para poder acceder a este proyecto. Yo siento que al contrario, es un proyecto que es bastante transversal y que nos hace justamente entender o resignificar qué es lo que es la ciudadanía más allá de las condiciones de cada uno. O sea, yo siento que es súper importante eso, esa transversalidad que propone Espacios Revelados. Y también ahí creo que, y reivindico lo que dije hace un rato, creo que el rol del artista en este proyecto es crucial justamente para eso, para poder integrarse, para poder transformar el conocimiento en el fondo que va surgiendo dentro del proyecto en finalmente una pieza de arte que se instala, pero que se instala de una manera amable, que no es una instalación, no es una exhibición, no es un proyecto donde tú te metes a una casa a ver artes visuales o a ver performance, es un proyecto que justamente integra todo eso dentro del tejido del proyecto. O sea, lo que va a suceder finalmente en Espacios Revelados, en el caso de Lima, probablemente sea muy similar a lo que pasó en Chile, en el sentido de que hay una comunión entre el arte, el patrimonio y la comunidad, y una comunión que intenta ser transversal y no invasiva, y en ningún caso pasar a llevar justamente las cosas más sensibles de las comunidades, sino que al contrario, integrarlas, visibilizarlas, apoyar justamente sus problemáticas, escuchar, aprender a escuchar, y al mismo tiempo poder intentar desde el arte poner eso en valor y hacerlo visible. Buenísimo, que además a veces creo que el riesgo de usar un concepto como intervenciones urbanas o intervenciones artísticas puede percibirse como algo invasivo cuando realmente el desafío es esa capacidad integradora, ¿no? Movilizadora, que desde el arte se puede proponer. Por eso, en el caso, nosotros intentamos hablar mucho de apropiaciones, no de intervenciones. Creo que ahí en el lenguaje también es muy importante cómo abordamos eso. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que ir cerrando ya. De hecho, Víctor Vich se ha disculpado porque ha tenido una cuestión que atender, que ha surgido de emergencia en su casa. Y hay un par de preguntitas, 3 preguntitas más
Una es de Urpi Gibbons, que dice, en el Perú ha habido una espontánea insurgencia y apropiación de algunos espacios públicos guiada por el hambre y las necesidades concretas que han surgido por el virus. ¿Cómo visibilizar eso, o sea, esa realidad tan dura, desde otro ángulo que no sea el de los noticieros sensacionalistas, ¿no? Es un poco también un debate sobre qué rol tiene el arte en comparación a otras dinámicas de comunicación que lo que efectivamente exacerban es esa espectacularidad, pero llevada al morbo, ¿no? A esto sensacionalista. Voy a comentar las otras dos preguntas como para ver quién quiere tomarlas y responderlas. Zoraida Reyes dice, ¿están de acuerdo es seguir sosteniendo la declaratoria de Casonas? ¿Están de acuerdo en seguir sosteniendo la declaratoria de Casonas como patrimonio de la nación si se van cayendo a pedazos en los centros históricos de las ciudades y que no tengamos la posibilidad de disfrutarlas como ciudad, siendo siempre peligro inminente? ¿Cómo lograr que se conviertan en espacios de aproximación? Bueno, eso es todo un desafío respecto a la gestión del patrimonio, y efectivamente a las declaratorias y a lo que le compete al privado, a lo que le compete al Ministerio de Cultura como ente que otorga esa calificación de patrimonio. Es un desafío porque no necesariamente hay consenso sobre cómo poner en valor el patrimonio y a quién le corresponde. Entonces, bueno, ahí dejo esa pregunta. Y Oscar Mesa propone lo siguiente. Miraflores tiene una buena cantidad de calles y parques enrejados. ¿Cómo intervenir esos espacios, ¿no? O sea, efectivamente, si hay tanta regulación en el uso de la calle, o sea, ¿cuál es la llave ahí en términos de gestión o de inquietud, iniciativa, o de los recursos con los que podamos contar los artistas para finalmente hacer nuestros esos espacios más allá de las lógicas de control que los gobiernos locales puedan ejercer? Les planteo acá esas preguntas y hacia el final, Sergio Yusera, y si quieres, Sergio, si estás disponible, puedes ir sumándote. Sergio Yusera, como coordinador local del proyecto Espacios Revelados Lima, también va a despedir este espacio de conversación, pero antes de su intervención final, si alguien quisiese abordar esas preguntas, bienvenido, bienvenida. ¿Quién se...? Dale, Pablo. Ya, a ver, bien. El tema de la apropiación de los espacios públicos por el hambre que plantea Urpi, yo creo que lo primero la gente se escandaliza porque las ven en la calle trabajando, ¿no? Pero finalmente es el espacio de trabajo. Entonces, probablemente algunos están en oficinas, entonces no los vemos, ¿no? Entonces, el tema es interpelarnos acá, es justamente, bueno, ¿cuál es el país que hemos construido, ¿no? Y a partir de eso, creo que necesitamos mirar con otros ojos. Por ejemplo, Paloma, tú mencionaste en una reflexión anterior de que somos un país informal. En realidad, lo que tendríamos que interpelarnos, y me encantaría que el arte nos ayude, ¿qué cosa es lo formal? ¿Qué es la forma? ¿No? Porque finalmente, este es un país que se ha construido, ¿no? Son ciudades que se han armado, y la gente está resolviendo necesidades de trabajo en el día a día, ¿no? Donde hemos tenido un rol muy mínimo o pasivo de autoridades públicas, ¿no? Donde el famoso motor de la empresa privada vemos que involucra muy parcialmente a la población, y entonces, ¿qué es la forma? ¿No? Entonces, ¿qué es lo formal? ¿No? O sea, es que estamos hablando de lo bueno y lo malo, o sea, y finalmente el trabajo en la calle, yo también tendría que preguntarme, ¿es que es malo? ¿No? O sea,
tal vez algo que yo veo que puede ser hasta consustancial. Miren, el Museo de México, la otra vez un profesor mexicano mostró, pues, o sea, el comercio en la calle era parte del mundo azteca. Entonces, creo que necesitamos mirar con otros espacios. El problema no es que esté en la calle, el problema es las características del espacio abierto, ¿no?, que se ofrece para trabajar, cómo se está organizando, cómo, yo creo que necesitamos hacernos más preguntas, ¿no?, sobre cómo estamos entendiendo ese problema, ¿no? Porque es muy fácil, efectivamente, estigmatizar a los pobres, pero caramba, es impresionante cómo la gente acá no tenemos, sino muy rara vez, gente derrotada pidiendo comida en la calle. La gente pelea por su vida, ¿no? Entonces creo que tenemos que mirar de otra forma. El arte nos ayuda un montón para eso. Y sobre los parques enrejados, lo mismo. ¿Qué tan saludable debe ser para un niño crecer enjaulado, ¿no? Otra vez creo que el arte puede ayudar a interpelarnos, porque bajo el nombre de la seguridad se justifican ciertas formas de ocupación del espacio aberrantes. Pero yo creo que una interpelación del arte sobre esas formas de la ciudad puede ser muy saludable para que la gente entienda, la gente de recursos, que ese status quo no es saludable, pierden humanidad. Muchas gracias, Pablo. Miguel, tú, ¿no? ¿Quisieras comentar algo? ¿No? Ok, entonces, María José, no sé si alguno quiere hacer una última intervención de cierre para enfatizar alguna idea y para despedirnos. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, sus ideas, sus ganas de aportar a este proyecto, a quienes nos están siguiendo en la transmisión también, animarlos a que sigan vinculados al proyecto que está en construcción, que busca recibir justamente las inquietudes que ahora se han debatido y que queremos seguir repitiendo a lo largo de este proceso. Y antes de darle la palabra a Sergio, también recordar que está disponible la página web de Espacios Revelados Lima, que es www.espaciosrevelados.pe. Todavía está perfeccionándose para que no haya ningún problema con ningún navegador, pero está ya disponible en los principales navegadores. Y entonces, antes de darle la palabra a Sergio, no sé si alguno quiere concluir con alguna idea que quisiera enfatizar. Sí, María José. Sí, Paloma, no solo quería sumar en relación a lo que se hablaba de patrimonio material principalmente, que también es muy importante cómo proyectos como Espacios Revelados pueden revelar de alguna forma la labor que ya hacen muchas comunidades en torno al tema del patrimonio. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos con Espacios Revelados en Barrio Yungay, descubrimos que existía toda una recuperación de oficios que justamente se enfocaban en la restauración de muchas de las casonas que tienen más de 100 años, y hay una escuela, de hecho, de oficio, que se dedicaba a eso. Entonces es muy importante porque a veces la política pública o en relación a ciertas lógicas gubernamentales quizás no están operando, pero las comunidades mismas se han organizado para poder restaurar y resguardar parte de ese patrimonio. Y creo que eso también es clave a la hora de acercarnos a las comunidades, también entender cómo están operando y cómo ya están dando soluciones a ciertas problemáticas, solo que quizás no generan un impacto a nivel de incidencia política, pero que ya está surgiendo. Y esto es importante también ponerlo en valor en el proyecto. Desde mi lado solamente me queda agradecer y desearles mucha suerte en lo que viene. La verdad es que me genera mucha curiosidad también cómo abordar un proyecto así luego de una pandemia tan devastadora como lo que estamos viviendo hoy día, y justamente este repensar cómo se planteaba del cuerpo, del espacio, del uso del espacio público, de cuando salgamos finalmente de nuestras casas, de cómo va a ser el encuentro, cómo va a ser la lógica del cuerpo y el espacio y la distancia. Es realmente un desafío muy grande. Así que desde ya, desde aquí, desde Chile, súper dispuestos a apoyar y ayudar en todo lo que se pueda al equipo de Lima para que el proyecto, cualquier duda, aquí estamos. Así que muchas gracias desde ya por la invitación. Buenísimo, muchas gracias, lo máximo. Bueno, entonces, Sergio, adelante. No sé si de repente también da opción de que Javier y Joachim se habiliten las cámaras como para ver finalmente quiénes estamos detrás del proyecto, ¿les parece? O bueno, sí, eso.
Bueno, yo simplemente agradecerles enormemente, María José, Pablo, Miguel y Víctor, que ya tuvo que retirarse, en nombre del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y del Goethe Institut Perú, que nos acompaña en este proyecto, y de la Fundación Siemens Stiftung, a Joachim. Comentarles que este es el primero de 7 conversatorios a quienes nos están viendo. El próximo es el 11 de julio, así que los animamos a que nos acompañen nuevamente el 11 de julio, y tendremos uno por mes, en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El del 11 de julio, a la misma hora, 10:30, es el arte y la cultura en el contexto de la crisis, ¿no? Y vamos a seguir profundizando sobre estos temas para alimentar el proyecto, como bien decía María José, y repensarlo, ¿no? Creo que esta dinámica nos está planteando nuevos retos, y como decíamos al inicio, el estado de emergencia ha revelado las inequidades tremendas que existen en nuestra sociedad, y que es una buena oportunidad para repensarlas y para, desde el arte, generar pensamiento crítico y sensible. Simplemente eso, agradecerles, que nos sigan en la página de Facebook de Espacios Revelados Lima para poder estar actualizados con información, y los esperamos en las próximas conversaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.